Buena gente de cuarto, ¿cómo están? Para hoy vamos a empezar a ver algunos detalles de la obra Los Juegos del Hambre. Puntualmente me interesa que puedan ver la construcción de la doble visión en la función narrativa de Katniss, o sea, que es la protagonista de Los Juegos del Hambre. Básicamente lo que me interesa es esta función de los silencios que se manejan y desde la perspectiva de Katniss y cómo ve Katniss las cosas. Eh, para esta semana ya tendrían que estar medianamente avanzados con la novela y, por ejemplo, nos damos cuenta la situación de Haymitch, ¿sí? O sea, cómo Katniss ve a Haymitch al principio como un borracho inútil e inservible, pero que Haymitch todo el tiempo maneja esta situación de la doble visión. Algo que no se nota en la primera parte de la novela, o sea, en la primera novela, sino que nos enteraremos en la segunda de lo que les pasa a los ganadores de los Juegos del Hambre, que es bastante particular, es tan turbia, porque no hay otra forma de decirlo, tan rubio, turbio, tan funesta la suerte de los ganadores, que incluso en las películas lo silenciaron, para que se den una idea. Haymitch no es un borracho, idiota e inútil, como aparece en las películas, o sea, aparece en la película, la primera puntualmente, sino que es un genio en la estrategia y un experto en el arte de sobrevivir. Es así como él gana los Juegos del Hambre y debido a la forma en la cual él gana los Juegos del Hambre, que es absolutamente poco espectacular, se cambian las reglas de los Juegos del Hambre y es algo que comenta Katniss en algún momento de la novela. Sobre esto, tengan en cuenta un detalle fundamental que marca Haymitch, que es manténganse vivos, o sea, coman mucho, manténganse vivos. Y es algo que tanto Katniss como Pita no llegan a entender hasta pasados algunos días en la situación del combate. Ahora, como les digo, como todo lo vemos en realidad desde la perspectiva de Katniss, hay muchísimas situaciones que perdemos noción y demás, pero tengan en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, cuando Kato y el grupo, o sea, y su grupo encuentran a una chica que había quedado dormida, no sabemos qué es lo que le pasa puntualmente a la chica, pero tengan en cuenta que para la gente de los Juegos del Hambre, como lo marcan en repetidas ocasiones en la novela, puntualmente a través de la visión de Katniss, y es algo que les marca también Haymitch, lo que interesa es la espectacularidad incluso de la muerte y de la tortura, o sea, el combate cruento que se da, que a veces no es combate, sino que, como les digo, es simplemente tortura. Eh, Ante esa situación, si se dan cuenta, a la chica la encuentran a la noche y terminan de matarla mucho tiempo después. O sea, pasan horas desde eso. Y en un momento, cuando Kato está hablando sobre el enfrentamiento que quiere tener con Katniss, le marcan una situación donde dice específicamente Kato, cuando la atrape, va a hacer, o sea, yo la voy a matar de la manera en que quiero y no quiero que nadie intervenga. Esto es cuando Katniss hace volar las mallas de, o sea, en realidad las bombas que hay a través de una manzana, o sea, con una manzana y un arco y flecha, que están resguardando la comida y demás. Acá podemos ver la situación, o sea, qué es lo que le va a hacer Kato a Katniss, no tenemos ni idea, pero sabemos que mínimamente la va a torturar durante horas y Katniss sabe esa situación. Por lo demás, a mí me interesa marcar esta situación donde a través de los discursos elididos o los discursos que no se dicen se construyen la situación de los personajes, ¿sí? El no saber si Pita está enamorado o no de Katniss, si en realidad es un invento o no, si es una cuestión de supervivencia, si es una situación de amor real. Hay todo un manejo tanto del público como de la construcción real de los personajes. No podemos, o sea, según lo que se nos cuenta, Pita sí tenía un interés en Katniss, pero no es algo que se diga explícitamente en las novelas. Más allá de eso,
también vamos a tener situaciones donde se van a mostrar la confrontación entre la inteligencia contra la fuerza, ¿sí? Piensen que Pita es algo así como un héroe clásico al estilo Aquiles, que incluso usa lanza, y que está preparado para cualquier tipo de enfrentamiento, ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia. Mientras que Katniss, o sea, lo que le permite la supervivencia es su inteligencia, o sea, su astucia más que su inteligencia, y la posibilidad de usar un combate a distancia constante que lo emplea a través de las artes del cazador, algo que Kato no está preparado. O sea, Kato está preparado para el combate, pero no para el enfrentamiento de la cacería, que son cosas diferentes. ¿Sí? Son esas situaciones puntualmente que me interesan marcar. Entonces, como construcciones de héroes, podríamos decir, o héroes y antagonistas, también tenemos esta situación. La fuerza bruta, la destreza en combate, el uso de las estrategias propias de la astucia, los ardides, las trampas. No sobrevive el más fuerte, sino el que tiene más recursos para establecer su supervivencia, el establecimiento de grupos en momentos de las tradiciones y más. Me interesa marcar esto y el uso de los recursos. Me interesa mucho que puedan tener este conocimiento del uso de los recursos porque se explica que el Capitolio tiene una situación de centralidad donde todos los distritos trabajan para ellos, aun cuando los matan de hambre y los llevan a una extrema pobreza y nadie se queja porque podría ser peor la situación. Cuando empiezan las revueltas, lo que empieza a ver también el del Capitolio, que lo vamos a ver, o sea que no lo vamos a ver, ¿no? Pero si a alguno le interesa continuar con la lectura de estas novelas, se ve más en la segunda y la tercera parte de esta saga donde no llegan los recursos alimenticios al Capitolio, entonces empieza a haber problemas estructurales, porque era muy divertido abusar de los distritos hasta que la gente de los distritos empieza a morir y si no hay nadie que pueda sustentarte, es medio difícil poder sostener una situación de lujos y de excesos. Entonces la misma gente del Capitolio se empieza a rebelar, podríamos decir. Sobre esto puntualmente, y con esto cierro, tenemos algunos ejemplos ya sea en la situación de la historia o en la literatura. Howard Fast en su novela Espartaco, su novela histórica Espartaco, usa una frase que dice: ¿quién tiene el poder? El rey, que manda a la gente, los soldados que pueden someter a las personas a disposición de lo que ellos quieran, o sea, tienen el poder físico, o la gente que si se cansa, lo que hace es rebelarse ante los soldados y el rey, y estos tendrán también una pérdida de poder. Esta es una situación bastante particular para pensar desde la perspectiva de Espartaco, porque lo que dice no es Espartaco, sino el principal antagonista, podríamos decir, de la novela, es la situación del poder. ¿Dónde está el poder? En nuestro caso sería, el poder lo tiene el presidente, que manda a los diferentes sectores, lo tiene la policía y las fuerzas de seguridad, que son los que tienen las armas. Pero ¿qué pasa si de pronto toda la gente se revela? ¿A quién va a mandar el rey si no hay nadie, o sea, no hay más pueblo? ¿Qué pasa? ¿Quiénes van a sostener la situación de la economía? Y cuando ya no haya economía que sostener, ¿quién le va a pagar a las fuerzas de seguridad? Y ahí, ¿quién va a tener el poder? Las fuerzas de seguridad, si no tienen ningún tipo de liderazgo de cabeza ni nada, ¿van a seguir respondiendo como responden? Son cosas a tener en cuenta. Algo similar sobre el tema del uso de los recursos y la escasez y demás también lo tenemos en Attack on Titans, un anime bastante reciente, podríamos decir, que creo que es el capítulo 12, aproximadamente 11-12, un Pixie Dot, que es un comandante, dice algo similar, o sea, no, el peligro no está en morir por parte de los titanes, sino que si se refugian todos en una muralla específica, o sea, si en tres murallas ya se rompió una, están rompiendo la segunda, si van todos a la tercera muralla, dice, la falta de alimentos y la situación de pobreza extrema bueno, y cuestiones específicas de la insuficiencia alimenticia va a provocar
revueltas que acabarían con la humanidad, o sea, la misma humanidad se mataría sin la necesidad de la intervención de los titanes. Esto es para que tengan en cuenta la situación del uso de los recursos y cómo se emplean. Hay diferentes formas de trabajar eso. Cierro con una idea puntualmente propia de Juan Diego Incardona, cuando le intervienen una explicación de una novela que se llama Estrellas Federales. Él habla sobre el agua tornasolada del río. Le dicen, ¿cuál es ese río? Y él dice Riachuelo. Por eso el agua tornasolada es un agua como violácea, medio brillante, que tiene que ver con los desperdicios y los problemas absolutos que hay en ese lugar. Eh, y preguntan por qué usa poesía. Y él contesta algo así como que ya se cansó de hacer todas las denuncias y los reclamos pertinentes sobre esos lugares, entonces tal vez el uso de la poesía es la única forma de poder llegar de otra manera. Eh, o sea, para la reflexión y de la respuesta crítica. Bueno, gente, no los molesto más. Buen lunes.